¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Qué gusto verte de nuevo por acá en Victory Church. Yo soy Giancarlo Villatoro, el pastor fundador de esta iglesia en Odessa, Texas. Bienvenido hoy a nuestro servicio, que es el número 158, octubre 6 del año 2019. El tema de este día es la voz. Bienvenido. Pues como te decía, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, es la voz. Todos escuchamos voces todo el tiempo, ¿no? Todo el mundo está escuchando cosas por aquí, por allá. Pues hoy quiero compartir contigo un pasaje tan hermoso en el Salmo 95 y verso 7. Léelo conmigo, está en la pantalla. Y dice así: Él es nuestro Dios y nosotros somos sus ovejas. Él cuida de su rebaño. Escucha su voz hoy. Hoy es el día para escuchar la voz del Señor y gracias por estar aquí compartiendo conmigo este tiempo. Muchas veces cuando estamos hablando de la voz que se escucha, tú vas a poder decir: ¿qué? ¿Qué estás diciendo? No te oigo, no te oigo. Muchas veces es la respuesta que damos simplemente porque queremos ignorar a la persona que nos está hablando. ¿No es cierto? ¿Qué? No te oigo, no te oigo. Y hasta jugamos ese juego algunas veces con el teléfono, ¿verdad? Interferencia. Se cortó la señal, decimos. Así pasa cuando queremos ignorar a alguien que nos está hablando. Hoy el Señor quiere que escuches su voz. Y qué bueno que estás interesado en invertir estos minutos para escuchar un mensaje de la palabra del Señor. De hecho, tú sabes que muchas de las voces que oímos provienen de la televisión, de la radio, del teléfono, porque estamos escuchando cosas en YouTube o en cualquier otro app. A veces estamos escuchando a la gente alrededor nuestro hablar. Y en ocasiones estamos leyendo. De tal manera que siempre hay voces viniendo a nuestra mente. Y escuchamos todo eso y es algunas veces hasta un poco confuso, ¿no es cierto? Otras de las cosas que escuchamos son enseñanzas. Algunas veces invertimos tiempo para escuchar enseñanzas de la palabra de Dios o enseñanzas que tienen que ver con nuestro trabajo. Escuchamos esas enseñanzas y esas palabras vienen a nuestra mente. En otras ocasiones es nuestra propia voz la que escuchamos. ¿No es cierto? A veces nos decimos: no se te olvide que tienes que apagar la luz. No se te olvide que tienes que dejar las llaves aquí. No se te olvide que tienes que ir a hacer este pago a este lugar. Y uno se habla a sí mismo muchas veces, ¿es cierto? Ahora, ¿qué más escuchamos nosotros? Nosotros escuchamos también nuestra propia conciencia. Cuando tú haces algo indebido, cuando tú le respondiste mal a alguien, cuando tú hiciste una cosa que no estuvo bien, es cosa de tiempo para que tu propia conciencia te redarguya y te empiece a decir: eso no estuvo bien. Y tú sabes muy bien a qué me refiero, porque todos lo vivimos, excepto aquellos que tienen la conciencia encallecida por estar haciendo el mal. Pero ese no es tu caso. ¿Y cómo yo sé que ese no es tu caso? Porque estás aquí escuchando este mensaje. Las personas que tienen la conciencia encallecida simple y sencillamente no quieren saber nada de la iglesia, de la Biblia, de pastores, de mensajes bíblicos. Simplemente no les interesa en absoluto. Pero tú sí estás interesado, por eso yo sé que tu conciencia no está encallecida. Y por lo mismo es que escuchas la voz de tu conciencia en el fondo de tu corazón, en tu mentecita. Y también hay otra cosa que escuchamos a veces, que son los dardos del enemigo. Muchas personas escuchan en sus mentes ideas de cosas que deben hacer, que no son correctas, y se preguntan: ¿pero de dónde es que yo me saco estas ideas tan tenebrosas? Mira, yo quiero que leas conmigo este verso que está en la pantalla, que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6 y verso 16, y dice así: usa el escudo de la fe, con el cual puedes apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Qué es lo que significa esto? No significa que tú estás dominado por Satanás, por el diablo, por las tinieblas, no. Simplemente significa que hay ciertos dardos, hay unas flechas encendidas desde el infierno que a veces son lanzadas en contra de nuestra mente, y por algún motivo esas ideas nosotros las atrapamos, ¿comprendes?
No es que broten dentro de ti, sino simple y sencillamente son las fuerzas del maligno con estas ideas locas que a veces vienen y uno dice, oh sí, esto me gustaría hacer. Son los dardos del enemigo. A veces escuchamos eso. Tú puedes estar pensando ahora, un momentito, calmadito, calmadito, Señor, porque yo quiero que me explique eso de nuevo. ¿Me está diciendo usted que yo puedo estar escuchando la voz del diablo? Y la respuesta a esto es lo que dice la Escritura. Dice que él lanza dardos, como que fueran unas flechas encendidas. Pero no dice que está dentro de ti. Simplemente esos lanzas encendidas, esos dardos vienen y es tu decisión si tú tomas esas ideas o no. ¿Comprendes? Es tu decisión. Y lo que ocurre muchas veces es que uno se puede sentir como que si fuera dos personas al mismo tiempo. ¿No te ha pasado eso a ti? ¿No te ha sucedido a ti que en ocasiones dices que quieres hacer cosas tan buenas y tan nobles para Dios, para tu familia, para la gente, para la comunidad, y sientes el deseo de hacer cosas pero realmente lindas por la gente, por tu pueblo natal, por tu país natal quizás? Tú quisieras hacer cosas por los pobres, por los débiles, por los ancianos, por los que tienen menos, y tú dices, ¡ay, qué cosa tan linda! A veces hasta te sientes inspirado a cantarle a Dios, ¿no es cierto? Y tú dices, hoy sí tengo ganas de cantar unas canciones de esas de la iglesia, dices tú, ¿verdad? Pero en otras ocasiones como que la inspiración nuestra es de andar haciendo cosas que no son correctas. Y la pregunta es, ¿por qué es eso? ¿Cómo es posible que por un momento estamos vestidos de verde, como en la fotografía que ves acá, y por otro momento estamos vestidos de azul? ¿Cómo es posible que haya una ambivalencia? Pues que tengamos dos personas en la misma, y algunos hasta pueden hacer uso de cosas de psiquiatras y psicólogos y neurólogos y decirte muchas cosas. Yo solo quiero decirte algo que la Escritura declara, es que el enemigo es capaz de lanzar esos dardos en contra de nuestra mente, pero es nuestra decisión si nosotros aceptamos o no seguir esa voz, esos mensajes que él nos lanza. Entonces tú te preguntas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando esas ideas erróneas vienen a mi mente? Porque yo a veces termino haciendo lo que no es correcto. Y yo sé cómo te sientes. Porque después de que hacemos lo indebido vienen las consecuencias y después sentirnos mal. Y es un círculo, ¿verdad? En el que caes y te levantas, caes y te levantas, caes y te levantas. Y dime la verdad, ¿no estás cansado de eso? ¿No estás ya aburrido de la misma canción que tú mismo cantas, que tú mismo escuchas y que tú mismo usas la guitarra para decir, te lo dije, ibas a parar mal? ¿Qué puedo hacer en esos casos? Tú te preguntas. Bueno, la respuesta es que tú debes aprender a escuchar la voz del Señor. Esa es la respuesta a este dilema. ¿Cómo podemos enfrentar la vida cuando tenemos tanta bulla alrededor y tantas voces hablándonos? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer? Si lo que deseamos es hacer lo correcto, pues tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Ahora, muchas personas no tienen ni la menor idea cómo escuchar la voz del Señor. Hoy quiero compartir contigo algunas cosas al respecto, pero regresemos a este Salmo 95, porque aquí hay una gran verdad. Escucha de nuevo, dice, Él es nuestro Dios y nosotros somos sus ovejas. Él cuida de su rebaño. Escucha su voz hoy. Él es nuestro Dios y nosotros somos sus ovejas. Él cuida de su rebaño. Escucha su voz hoy. Todo es cuestión de ser una oveja del Señor, que uno sea parte de ese rebaño. El Señor es nuestro pastor y Él quiere que escuchemos su voz. ¿Cómo lo vas a lograr? Yo quiero ilustrártelo a través de esta imagen que ves ahora en la pantalla. Es la imagen de un lugar, quizás como un lago o un río grande, quizás como una entrada al mar, una bahía, o tal vez podría ser incluso una playa de un océano, un lugar pacífico. Es solo una imagen, ¿de acuerdo? Que te ilustra algo
que es la clave para que tú puedas aprender a escuchar la voz de Dios. Esta imagen lo que significa es que tú tienes que llegar a un punto en donde te tienes que tranquilizar, tienes que calmarte y tienes que apagar todos los sistemas y decir: momento, pueblo, yo quiero escuchar a Dios, y para poder escuchar la voz de Dios tengo que escuchar con cuidado lo que Él me dice, aprender a escuchar su voz, y por ello tengo que apagar todos los demás sistemas. Y es hasta ese momento cuando tú te tranquilizas y te calmas y respiras profundo y tomas tu tiempo para meditar, reflexionar. Allí en esa quietud es donde Él te va a hablar. Pero si tú nunca tomas el tiempo para tranquilizarte, sentarte por unos minutos a reflexionar al respecto de tu vida y qué es lo que Dios te quiere decir, no vas a lograr escuchar esa voz. Porque la voz del Espíritu Santo es una voz suave, es muy gentil, es muy dulce. Pero Él no lucha por tratar de apagar a las demás voces. Él no está gritando y diciendo: cállense, cállense ustedes, cállense aquí, cállense allá. Él no va a pelear por eso. El Señor te ama y tú lo sabes, pero Él no te va a obligar a que apagues los sistemas. Él no te va a forzar. Esa es tu decisión. Pero si tú quieres tener encendidos todos los demás sistemas, escuchar la televisión, la radio, el internet, el teléfono, la gente, leer, entretenerte, etcétera, etcétera, esa es tu decisión. Él no te va a forzar. Pero es hasta que tú decides apagar esos otros sistemas y decir: quiero concentrarme en el Señor, quiero escuchar su voz. Y en esa quietud es en donde tú vas a experimentar el poder del Espíritu Santo en tu vida. Porque Él quiere hablarte, y hoy mismo Él te está hablando en el nombre de Jesús. Ahora, hoy quiero compartir contigo 8 maneras que el Espíritu Santo usa para hablarte. Y quiero pedirte un favor. Si tú pudieras tomar nota de estas 8 formas que el Señor utiliza, porque tal vez ahora lo escuchas y dices: sí, es cierto, pero lo vas a olvidar. ¿Qué te parece si tomas un papel y un lápiz, o tu mismo teléfono o computadora, como fuera que estés escuchando este mensaje, y anotas estas 8 formas en las cuales el Espíritu Santo puede hablarte a ti? ¿Estás listo? Vamos con la primera forma en que el Señor te puede hablar. Primero que todo, quiero que sepas que Dios nuestro Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, te va a hablar a ti en tus propias palabras, en tu propio idioma y en tu propio nivel de entendimiento. ¿Qué es esto lo que significa? Bueno, primero que todo, es que el Señor a ti te conoce personalmente. Él sabe cómo tú hablas, Él sabe cómo tú piensas, Él sabe qué idioma tú hablas, en qué idioma te comunicas. Él sabe muy bien qué nivel de educación tienes. Él sabe qué cosas tú sabes y qué cosas tú no sabes. Él lo sabe y Él te ama. Y Él no te va a hablar a ti en un idioma que tú no conoces. El Espíritu de Dios no te va a hablar a ti en japonés, por ejemplo, o en un idioma que tú no conoces, como ruso o cualquier otro idioma que tú desconozcas. Él no lo va a hacer, porque Él quiere que tú lo entiendas. Entonces Él te va a hablar a ti en tu propio idioma. Te va a hablar a ti en sus propias palabras. Y te va a hablar a ti de acuerdo a tu nivel de entendimiento. Quiero que lo pienses de esta manera. Imagínate un niño en tu casa y tú quieres que este niño te entienda. Es pequeño, es niño. No le vas a hablar con palabras sofisticadas, ¿verdad? No le vas a tratar de hablar en términos que él no va a comprender. Le vas a hablar de una manera a su nivel, palabras que él comprenda. ¿Por qué? Porque tú quieres que este niño, este hijo, este sobrino, este nieto, tú quieres que esta persona te entienda. Igual es el Señor nuestro Dios. Él quiere que tú comprendas lo que Él te está queriendo decir. Primer cosa, toma en cuenta esto, que el Espíritu de Dios no te va a traer confusión, Él te va a traer paz. Él te va a hablar a ti en un idioma que tú comprendes a tu nivel con tus propias palabras.
Y por eso es que muchas personas dicen que tienen una relación tan bonita con el Señor, porque dice, Él me conoce y sabe cómo soy yo. Y es cierto, el Señor sabe cómo eres tú. Y algunos me han dicho a mí, ¿sabes qué? Como yo soy bien bromista, yo escucho los chistes del Señor hablándome a mí. Cómo Él me tira bromas a mí. Y yo me río porque digo, pues ¿por qué no? ¿Y por qué no? Porque yo hago lo mismo con mis hijos. Yo sé cuándo están en un buen momento de humor y yo les tiro bromas y les tiro chistes, ¿verdad? Pues igual es el Señor. Pero también hay ocasiones en las que la persona se siente de una manera tal vez un poco más sensible, acongojada, preocupada. Entonces el mensaje va a venir de otra manera. Y eso es lo que Él hace. Muy bien. La segunda cosa o forma en que el Señor se va a comunicar contigo va a ser a través de imágenes mentales y recuerdos. ¿Qué significa esto? Quiero explicarte esto. El Señor te creó. Él te hizo a ti con la capacidad de imaginar, con la capacidad de visualizar, con la habilidad de proyectar en tu mente ideas. Él te formó de esa manera. Y una forma en que Él se comunica contigo es precisamente poniendo en tu mente esas imágenes mentales o esos recuerdos que te van a llevar en un proceso para pensar acerca de esas cosas. Y puede ser que esa imagen mental tenga que ver con algo que Él quiere que hagas, porque al final ese es el deseo del Señor. Él se comunica contigo para decirte que te ama, para hacerte sentir amado, pero especialmente porque quiere que tú hagas algo. Esa es la segunda forma en que el Señor se comunica contigo. Vamos a hablar de la tercera manera. Es a través de las impresiones que Él pone en tu corazón. Las impresiones que pone Dios en tu corazón son hermosas. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a un sentimiento que de pronto cae en tu corazón, que tú tienes que ir a visitar a alguien, o que tú tienes que salir de un lugar en donde estás. Es una impresión muy fuerte, no se puede explicar, pero tú simplemente sabes que hay algo que tú debes hacer y moverte de allí o ir allá, tener cuidado de ciertas cosas, etcétera. Son impresiones que Él pone en tu corazón. Esa es la tercera forma que Él va a utilizar para hablarte. La cuarta manera que el Señor va a utilizar para hablar contigo es a través de su escritura. Es la forma más sencilla y práctica de escuchar la voz del Señor. Es cuando tú tomas la decisión de abrir la Biblia, la palabra del Señor. La palabra del Señor por muchísimos años ha sido impresa en libros como este. Estos libros son libros hermosos, son Biblias que fueron publicadas por muchas compañías a través de los años. Y muchas de estas Biblias han sido traspasadas de generación en generación, se las han dado de alguien, de una persona a otra persona. Y por ejemplo aquí yo en mis manos tengo uno de esos ejemplos. Esta Biblia me fue dada a mí personalmente por mi papá. Y mi papá me escribió aquí algo, una dedicatoria en esta Biblia. Ahora, ¿tú quieres saber algo interesante? Un día mis hijos cuando estaban pequeños vieron esta Biblia y papá me la dedicó a mí el día 18 de agosto del año 2000. Hoy estamos en octubre de 2019, o sea, casi 20 años después, aquí tengo la Biblia. Qué recuerdo más hermoso, ¿verdad? Ahora mira la cosa interesante de esto. Mis hijos que eran pequeños vieron esta Biblia y ¿sabes qué hicieron? Mis hijos tan bromistas vinieron y le agregaron un 0 a la fecha. ¿Qué te parece? Le agregaron un 0. Entonces cuando tú lees acá en la pantalla, ¿verdad? Tú vas a ver que dice que esta Biblia fue dada para mí el día 18 de agosto del año 20.000. Eduardo Villatoro, mi papá. Del año 20.000. Qué cosa más hermosa. Mira, la cosa linda a través de una Biblia como estas es que uno puede hacer sus notas. Yo te voy a mostrar acá que, por ejemplo, acá en este capítulo 30 y 31 de Proverbios hay una serie de notas que yo he puesto y así lo he hecho en muchas Biblias que yo he tenido, porque esa es una cosa hermosa que la Escritura tiene. Aquí tengo otro ejemplo
en el libro de Hechos, capítulos 16 y 17, anotaciones que son cosas personales. Cuando tú tomas el tiempo de ir a este libro directamente y lees lo que te dice, te digo, algo hermoso va a pasar en tu vida. Ahora, hoy día nosotros también disponemos de las apps en nuestros teléfonos y no tiene nada de malo utilizar una app para leer la Biblia. Y tú sabes que las apps también ofrecen espacios para crear notas. No hay ninguna diferencia, sea digital o una copia impresa. Lo importante es que tomes tu tiempo para leer la Biblia. Tú lees la Biblia y allí el Espíritu Santo te va a hablar. Esa es la forma más directa. Esa es la cuarta manera en que el Señor se comunica contigo. La quinta forma es a través de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Es como en este momento. El Señor te está hablando a ti a través de este mensaje. Pero es importante que comprendas la diferencia entre predicación y enseñanza. ¿Qué es predicación? Predicación es cuando se anuncian las nuevas de que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por tu salvación. Déjame predicarte un momento. Tu vida, todos los errores que has cometido en tu vida, todos tus pecados y la forma tan horrible que uno se siente, que tú te puedes sentir por haber pecado, todo eso puede ser eliminado, puede ser quitado de tu vida, puede ser limpiado, borrado por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Por medio de su muerte y su resurrección, tus pecados son perdonados. Y a través de ese milagro tú experimentas la salvación eterna de tu alma y tú puedes llegar a vivir en la eternidad de Dios gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no fue ni Pedro el que te salvó de tus pecados, no fue el apóstol Pablo tampoco el que te salvó de sus pecados, ni ningún otro de los familiares del Señor Jesucristo. No fue su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, ni sus primos, ni sus tíos, ni nadie, otra persona que dio su vida por ti, más que el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el único que ha resucitado en toda la historia de la humanidad. Y ese es el milagro más grande que existe, que aquel que es el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, dio su vida por ti para salvarte. Y a través de su nombre, su gracia te redime, te salva y te trae a una nueva dimensión de vida. La vida eterna en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es la predicación. El Espíritu de Dios te habla a través de la predicación. Pero al mismo tiempo, el Espíritu de Dios te habla a ti a través de la enseñanza. Que es cuando la palabra de Dios es explicada a ti, como los mensajes que yo constantemente entrego aquí a través de estos videos. Trato de enseñar la palabra de Dios, de explicar la palabra de Dios, y ya sea por medio de la predicación o de la enseñanza, el Espíritu Santo te habla a ti. Y esta es la quinta forma en que el Señor, el Espíritu Santo, se comunica contigo. La sexta forma te va a gustar. La sexta forma en que el Espíritu de Dios se comunica contigo es a través de canciones. Y probablemente esa sea una de mis formas más favoritas. ¿Por qué? Porque cuando uno a veces se siente, escucha, a veces uno se puede sentir un poco triste, desanimado, porque hay problemas, porque no hay salud, o está uno solo, o está uno abatido, y uno no tiene suficiente dinero para pagar las cosas, o porque los hijos se fueron acá, o porque los papás se fueron allá, o porque no hay trabajo, por cualquier situación, y uno está todo desanimado, desalentado, y de pronto suena una canción. Hay una música allí y alguien que canta, y a través de esta canción es como que si uno se estuviera expresando. Esa canción dice exactamente lo que yo siento. Y tú sabes que no todos tenemos la habilidad de componer una canción o de cantar. Pero cuando hay una canción que está diciendo la oración o los sentimientos que yo tengo, allí me comunico yo con Dios. Y el Espíritu Santo se mueve a través de esas canciones.
A veces la canción no es solamente por tristeza. Hay ocasiones en que uno está tan contento que no sabe ni cómo expresar su alegría, ¿verdad? Y está uno, pero solamente hay un ritmo por allí, ¿verdad? Y uno quiere como que bailar y gozarse en la presencia de Dios. Y sabes que a mí me dan tantas ganas de estar saltando y brincando. Y digo yo, me alegro mucho. A veces estoy tan feliz y estoy en la cocina. Estoy a punto de comer algo porque la comida me encanta, ¿verdad? Y estoy bien emocionado y el ritmo me tiene. Y sabes que de pronto escucho una canción que dice: alábenle al Señor todos los que están en la tierra. Y yo digo: sí, aleluya, alabemos al Señor. El Señor se mueve también a través de la música que alaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la séptima manera en que el Señor se va a mover y hablarte a ti, va a ser a través de una persona. Esto es impresionante, cómo Dios va a usar a cualquier individuo, ya sea que sean proclamados profetas o no, ya sea que sean incluso miembros de una iglesia o no. Hay ocasiones en que una persona común y corriente te va a hablar y te va a decir algo que es tan poderoso y viene de parte de Dios, porque Dios puede usar a cualquiera para inspirar a otro. Dios puede usar a la persona que tú menos te imaginas para decirte algo que necesitas escuchar, y viceversa. El Señor te puede usar a ti para inspirar a alguien más. El Señor te puede usar a ti para hablarle a una persona un mensaje tan simple como decirle: ten fe en Dios, Él te va a ayudar. ¿Tú tienes idea del poder de las palabras? ¿Tú tienes idea del poder de un mensaje como ese cuando alguien está abatido y desanimado y tú le dices a esa persona: ten fe en Dios, Él te va a ayudar? No estás solo, no es el final. Las cosas pueden cambiar. Este no es el destino final de tu vida. Hay esperanza para ti en el nombre del Señor Jesús. El Señor puede usar a cualquiera. Me usa a mí. Te puede usar a ti, a cualquiera. El Espíritu de Dios se comunica a través de personas comunes y corrientes, especiales o no. Él puede usar a una persona. La octava manera y final forma que hoy quiero compartir contigo, cómo el Espíritu de Dios se comunica contigo, es cuando Él te habla directamente al corazón. Él te puede hablar directamente al corazón, y lo hace a través de dos maneras. Una es, te pone una idea en el corazón. Es una idea tan profunda, tan clara para ti, y tú dices: yo tengo que hacer eso. O a veces son palabras específicas. El Señor te puede poner una palabra específica en tu corazón, como la palabra sírveme. De pronto tú escuchas esa palabra en tu corazón: sírveme. Y tú volteas: hello, ¿quién anda ahí? ¿Qué? Y escuchas de nuevo, ¿verdad? Sírveme. ¿Quién me está hablando? ¿Qué es esto? Sírveme. Es un ejemplo que te doy. Una palabra directa al corazón. No hay más explicación más que sírveme. Pero tú sabes que eso es lo que Él te está diciendo. El Espíritu de Dios puede hablarte a ti a través de una idea. Simplemente te pone una idea en la mente que despacio, paulatinamente, despacio, poco a poco se va desarrollando, y esta idea te lleva a comprender cuál es su voluntad. Y esta es la etapa final a la que todo creyente debe llegar. Llegar a ese punto en donde es capaz de recibir el mensaje del Espíritu Santo inmediatamente. Y tú puedes lograrlo. ¿Qué es lo que yo te recomiendo que hagas? Que tú tengas contigo siempre un cuaderno de notas, que tengas siempre donde escribir, que tengas tal vez acceso a tu teléfono, porque hoy los teléfonos tienen esa característica de poder poner notas, en donde tú escribes qué son las cosas que debes hacer, porque se te va a olvidar. A cualquiera se le olvidan las cosas, pero si tú lo escribes, todo va a ser diferente. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 y verso 22. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica.
¿De qué sirve que tú escuches y escuches y escuches lo mismo y los mismos conceptos y tú dices, sí, eso ya lo había oído yo? Es confirmación, dice alguien. Sí, yo sé que tengo que hacer eso, ya el Señor ya me habló. ¿Y cuán frecuentemente escucho yo a personas que me dicen, sí, ¿sabe qué, pastor? Yo sé que tengo que ir a la iglesia. Sí, yo voy a ir. ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es el punto? Dios te está hablando y diciéndote que cambies de vida y tú no quieres cambiar. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál será el objetivo de seguirte diciendo lo mismo y lo mismo? Imagínate, tú tienes un hijo en la casa, una niña en la casa y les estás diciendo la misma cosa todos los días y pasan los días y las semanas y los meses y esa persona no cambia. ¿Cuál es el punto? Llega un momento en donde tú vas a tener que actuar con rigor. Si amas a ese niño o a esa niña y están haciendo lo incorrecto, tú vas a poner una disciplina en esa vida. Tú lo vas a hacer. Ahora te preguntas, ¿por qué será que nos caen disciplinas de parte del Señor a veces? ¿Por qué será que el Señor nos va a poner en ciertas pruebas? Pues ¿por qué será? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú que muchas veces tú vas a experimentar cosas en la vida que no entiendes la razón? ¿Por qué será? ¿No será que Dios te ha hablado y te ha dicho muchas veces que tienes que darle su vida a Él? ¿No será que Dios te ha dicho repetidas veces que tienes que buscar una iglesia y hacerte miembro de la iglesia y formar parte de la iglesia, servir en la iglesia y cambiar tu estilo de vida? ¿No será eso y que tú te estás haciendo el desentendido? ¿Qué? No se oye, no te oigo, interferencia. ¿No será que a eso se debe que muchas veces nosotros tengamos que repetir experiencias en la vida hasta que entendamos lo que Él quiere que hagamos? Como dice Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, pónganla en práctica, cambien, hagan lo que tienen que hacer, porque ese es el deseo del Señor. ¿Sabes qué? Cuando tú decidas hacer lo que Dios dice, vas a estar muy feliz. Eso es lo que verdaderamente te va a hacer feliz. Hacer la voluntad de Dios, que tú hagas lo que Él dice que tú debes hacer. Entonces tú vas a estar muy contento y muy feliz, porque es cuando tú finalmente vas a aprender a escuchar esa voz que transforma tu vida. La voz del Espíritu Santo que hoy te ha hablado y te ha abierto los ojos hacia verdades tan simples, porque Él te ama. Abre tu corazón al Señor. Y ahora cierro mi mensaje de hoy predicándote de nuevo la palabra gloriosa de nuestro Señor. Jesús, concebido por el Espíritu Santo en María, vino a la tierra para dar su vida por ti en una forma perfecta, sin pecado. Jamás en su vida Él cometió un pecado, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca tuvo una mala acción. Todo lo que Él hizo fue perfecto, puro y santo. Sin merecerlo, Él fue a la cruz y dio su vida por ti y por mí. Él nunca mereció ni un castigo, sin embargo, fue vituperado. Fue atropellado con brutalidad por soldados romanos y judíos que gritaban: crucifíquenlo. Y Él no merecía eso, pero lo hizo. Lo hizo porque Él quería demostrarte cuánto te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Abre tu corazón al Señor hoy y dile conmigo: Dios mío, perdóname. Perdóname, Señor, por haberte fallado. Aquí estoy, abro mi corazón a ti, de par en par. Me arrepiento de mis pecados y hoy me comprometo contigo a ser una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, muchas gracias por el tiempo que has invertido aquí conmigo. Ya sabes que siempre te invito para que vengas a Victory Church. Nuestros servicios acá el domingo son a las 10 de la mañana. Nuestros servicios son en inglés, pero de alguna manera vamos a ayudarte para que puedas tener comprensión del mensaje.
Si llegara a haber un buen grupo de gente de habla en español acá en Odessa, yo podría iniciar servicios en español. Pero por el momento, eso es lo que puedo ofrecerte. Y quiero que sepas que desde lo más profundo de mi corazón, yo deseo lo mejor para tu vida. Yo verdaderamente te amo en el nombre de Jesús. Yo no estoy aquí para negocios, ni para vender nada, ni para que tú me hagas esto o me sirvas aquí o me traigas dinero. No estoy aquí por ese motivo. Yo estoy acá por un motivo único. Es que Dios se mueva en la vida de nuestro pueblo. Ese es el motivo de mi existencia. Para eso yo vivo, para proclamar el mensaje de mi Señor Jesucristo. Espero verte pronto. Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. We appreciate so much your time invested with Victory Church in Odessa, Texas.